Muy buenas noches, en el aire la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato, los titulares. Asiste Raúl a sesiones de la Asamblea Nacional. La actualización económica del país entra a los debates. Analizó Consejo de Ministros, Plan de la Economía y Anteproyecto de Presupuesto del Estado para 2014. Presenció Evo Morales lanzamiento del primer satélite boliviano. Concluyen Gobierno colombiano y FAREP último ciclo de diálogo de paz de 2013. Con la presencia del general de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, se desarrolló este viernes la primera jornada del segundo periodo ordinario de sesiones de la 8ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los diputados debatieron ampliamente y aprobaron por inmensa mayoría el Código de Trabajo, instrumento indispensable en el perfeccionamiento del modelo económico y social. El nuevo Código de Trabajo refrenda los fundamentales derechos y deberes de los trabajadores en materia laboral. Este cuerpo legal suscitó un amplio debate entre los diputados. Sobre los contratos de trabajo se señaló la desventaja de un sector laboral integrado por profesionales de la salud y la investigación que no pueden desempeñar otro empleo remunerado. Hay que trabajar intensamente en las condiciones de trabajo y valga la redundancia de los investigadores, de los maestros, profesores y de los médicos, del personal de la salud. No siempre, en todos los lugares, las condiciones son adecuadas. Considero que hay que trabajar intensamente en buscar formas de estímulo a ese personal. Y más importante, y por último, hay que proponer que se revise el salario que tienen estos sectores. Para el trabajador que está en tránsito, que está buscando empleo, yo no he visto en el código la debida protección. Y lo que hoy nos está ocurriendo es que nuestros procedimientos de admisión son vulnerables. Son vulnerados por prácticas de socialismo, de amiguismo, de nepotismo encubierto, por compraventa de plazas, etc. Se propuso incluir en este nuevo código el término de identidad de género en sustitución de orientación sexual por considerarse más abarcador. También particularizar en lo referido a la violencia laboral y la discapacidad. Según los registros del Servicio de Orientación Jurídica a la Población que ofrece el CNSEX desde el año 2007, las personas transexuales son las más vulneradas en sus derechos laborales. Más del 70% de los casos atendidos por discriminación en el ámbito laboral son personas transexuales. Y en el mismo inciso propongo incluir como causa de discriminación no solamente la identidad de género, sino también el seroestatus por VIH y las diferentes discapacidades. Y aquí estamos hoy haciendo una sesión de verdadera democracia. Yo creo que eso es lo primero que hay que decir de este código y algunos de los compañeros lo han planteado en las intervenciones. El país, como se ha dicho, está inmerso en un grupo de transformaciones importantes en el modelo económico y social y se establecen nuevas relaciones en el mercado laboral. Pasamos de un código del año 84, de prácticamente un exclusivo empleador, el Estado, a una multiplicidad de empleadores que comienza ahora y que en el futuro se está desarrollando. Al intervenir sobre el tema, el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó como legítima la defensa de cada opinión. Lo que ganamos es que con inteligencia podamos unir y consensuar los razonamientos jurídicos que tienen valor que han dado Homero y Toledo y los argumentos que también en materia política, en materia social, en materia de pensamiento histórico de nuestra revolución, también estamos defendiendo por parte de Mariel y por parte del IME. Finalmente fue aprobada por mayoría la constitución de una comisión de estilo y contenido para el análisis de las inclusiones propuestas. Esta sesión del Parlamento devino en un ejercicio de verdadera democracia en defensa de un código de trabajo ya aprobado que impactará necesariamente en el mejoramiento de la disciplina laboral.
En la mañana de este miércoles, la Asamblea Nacional del Poder Popular inició sus sesiones con un minuto de silencio en homenaje al líder histórico sudafricano Nelson Mandela. Seguidamente, los diputados acordaron ratificarle a la dirección histórica de la revolución el infinito apoyo del pueblo, especialmente de su juventud, a la obra realizada en estos 55 años y al agradecimiento eterno a los combatientes de la Sierra y el Llano. Seguiremos siempre las ideas del comandante en jefe Fidel Castro, líder indiscutible de esta proeza colectiva, quien constituye para todos los cubanos, junto con Martí, el más alto paradigma del humanismo revolucionario. Fidel vislumbra el mejor futuro para nuestra sociedad y nos sigue alertando de los peligros que enfrenta el planeta en pleno siglo XXI. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, dio a conocer el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la primera sesión de esta octava legislatura, sobre los cuales los diputados recibieron detallada información de las acciones realizadas. Se destacó el apoyo internacional que ha tenido el llamamiento del Parlamento por la liberación de los combatientes antiterroristas cubanos injustamente encarcelados en los Estados Unidos. Iliana Martínez e Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este jueves sesionó por segundo día consecutivo la reunión del Consejo de Ministros encabezada por el general de Ejército Raúl Castro Ruz. El presidente cubano convocó a dirigentes de todos los niveles a seguir avanzando en la economía y buscar soluciones de conjunto a los problemas organizativos y materiales. El plan de la economía para el 2014 fue presentado al Consejo de Ministros este jueves en su segundo y último día de sesión, presidido por el general de Ejército Raúl Castro Ruz. Trascendió que la economía cubana continuará avanzando a pesar de las restricciones financieras externas y la situación económica internacional. En tal sentido, la propuesta del plan respalda en lo fundamental las políticas aprobadas en el proceso de implementación de los lineamientos, aseguró Adel Izquierdo, vicepresidente del Consejo de Ministros. A pesar del crecimiento del 2,2% proyectado, es insuficiente. Por ello, se exige profundizar en los factores que los determinan y lograr crecimientos superiores. En la elaboración del plan que se presenta participaron organismos OSDE, o sea, Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, muchas de ellas presentes aquí, y entidades nacionales, lo que contribuyó a la búsqueda de alternativas dirigidas a potenciar las reservas de eficiencia de la economía. Esto nos demostró una vez más todas las reservas que tenemos. Al principio era todo afectaciones, después fueron todo o una parte importante soluciones a los problemas, que es lo que hoy presentamos aquí. Izquierdo Rodríguez también realizó una caracterización del comportamiento de la economía en el 2013. Informó que se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2,7%, inferior al 3,6% previsto en el plan. Representantes de los ministerios de Energía y Minas, Industrias, Comercio Exterior e Inversión Extranjera rindieron cuenta sobre el comportamiento en los indicadores de eficiencia de sus organismos durante el año que concluye y las proyecciones para el 2014. Se analizó la responsabilidad de la industria nacional en el importante y complejo tema de la sustitución de importaciones. El general de Ejército enfatizó que estas cuestiones hay que analizarlas con profundidad para evitar que persistan deficiencias en la economía. Igualmente, hay que seguir avanzando en diferentes sectores y estimular a las empresas eficientes, reconocer además el trabajo integrado entre los ministerios para buscar soluciones concretas a las limitaciones materiales y organizativas. El grupo que se creó, la discusión ministro por ministro, y trabajaron bien en resaltar eso. No siempre tenemos que estar haciendo crítica, han trabajado bien, unos más, unos menos. Y hay que estimular esa forma de trabajo porque es que hay que seguir, y al de la exigencia. El anteproyecto del presupuesto del Estado para el 2014 fue presentado por la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza. Uno de los principios que sustentan la propuesta es el de asegurar los niveles de actividades aprobadas en el plan de la economía. También se tuvo en cuenta el lineamiento 38, lograr una mayor coordinación entre los objetivos del plan de la economía nacional y el diseño y alcance de las políticas monetarias y fiscal
O sea que trabajamos en conjunto el Ministerio de Economía, el Banco Central de Cuba y el Ministerio de Finanzas y Precios para lograr todo esto y de conjunto con la Comisión de Implementación de los lineamientos. Los miembros del Consejo de Ministros aprobaron las propuestas del plan y el anteproyecto del presupuesto del Estado para el 2014. Ambas serán presentadas a la Asamblea Nacional. El jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, Marino Murillo, ofreció una amplia información sobre el cumplimiento de los lineamientos del Sexto Congreso del partido en el 2013. Explicó que las estrategias fundamentales se centran en el control, fiscalización y divulgación de las medidas que se implantan. Precisó además que se continúa el trabajo para elaborar el programa de desarrollo económico-social a largo plazo hasta el 2030. Uno de los temas más importantes de la política macroeconómica es el tema de los estudios de la unificación monetaria. Estamos en la primera etapa, que es en la preparación de condiciones. Ya se empiezan en enero a dar los cursos a los contadores de cómo hay que actuar cuando hay un ambiente de una sola moneda. Y eso hay que seguirlo, ese cronograma. Es una de las tareas más importantes que vamos a tener que enfrentar. Si no logramos un ordenamiento monetario del país, es muy difícil avanzar en otras cosas. Igualmente ponderó el proceso de perfeccionamiento empresarial y la aprobación de 270 cooperativas no agropecuarias autorizadas a funcionar de forma experimental. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos ahora con otra que también fue titular esta noche. El satélite boliviano Tupac Katari fue lanzado al espacio hoy desde el Centro Espacial de Xichán, en el sureste de China, en presencia del presidente Evo Morales. Un hecho que por supuesto produce muchísima alegría en Bolivia y en los países latinoamericanos, porque su puesta en órbita sumó a Bolivia a los países que cuentan con ingenios de este tipo, los cuales no sobrepasan el medio centenar en el mundo y solo 6 lo poseen en Sudamérica. El presidente Morales visitó horas antes las instalaciones desde donde fue lanzado el ingenio espacial y calificó de hecho histórico el salto tecnológico de tener un lugar en el espacio. Evo aseguró que el satélite de comunicación Tupac Katari es un medio de información y liberación para los pueblos latinoamericanos. Que el satélite nos va a liberar de la incomunicación, especialmente a mis hermanos del campo. Tenemos todavía familias que no conocen ciudades, están incomunicados. Y el satélite con Entel nacionalizada, telecomunicación nacionalizada, va a ser una gran yunta para llegar con comunicación casi gratis a todos los bolivianos y las bolivianas. El Tupac Katari brindará servicios de telecomunicaciones a unos 3 millones de bolivianos que habitan en zonas rurales donde no llega la telefonía celular, la radio ni la televisión. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Y el aniversario 24 de la injustificada invasión de Estados Unidos a Panamá fue recordado hoy con dolor en esa nación. Familiares y el pueblo realizaron romerías en las tumbas de los caídos, exposiciones de fotos, pinturas murales y marchas al barrio del Chorrillo. Dirigentes de la Defensoría del Pueblo de Panamá exigieron al presidente Ricardo Martinelli demandar a Estados Unidos para que indemnice a todo el país por la masacre. Reclamaron que el 20 de diciembre se declare Día de Duelo Nacional y la bandera izada a media asta por las vidas inocentes que cegó la invasión yanqui. Líderes sociales calificaron de vergonzosa la agresión ordenada por el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, el 20 de diciembre de 1989. Según cifras estimadas, las víctimas sobrepasaron los 3.000, la mayoría de ellos civiles panameños. Con sendas declaraciones esperanzadoras para alcanzar la paz, el gobierno colombiano y la FAREP culminaron el último ciclo de pláticas de este 2003. Adicionalmente, la guerrilla anunció 12 propuestas para una Asamblea Nacional Constituyente, adelantándose así al punto 6º de la agenda, cuando aún se discute el tema de las drogas ilícitas. Después de múltiples exhortaciones a mayor ritmo en las conversaciones, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, reconoció que la búsqueda de la paz es larga y, citando al Papa Francisco, dijo que requiere paciencia y perseverancia. De la Calle afirmó que se cierra un año de trabajo intenso y productivo. Con toda responsabilidad y sin transmitir falsas expectativas, puedo decir que los resultados hasta ahora alcanzados en materia de acuerdos
en la mesa de conversaciones con las FARC son importantes y esperanzadores. En su comunicado, el representante del equipo gubernamental apuntó que se necesita coraje y determinación para llegar al entendimiento civilizado. Nada pondrá más a prueba la madurez democrática de nuestra sociedad que un acuerdo del fin del conflicto. Por supuesto, reclamar de los alzados en armas el cese total de la violencia y la intimidación, pero también rodearlos de garantías para su reincorporación a la sociedad. Las FARC cerraron la ronda de pláticas con la reiteración de una constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente posee un doble carácter. Es una asamblea de refrendación de acuerdos en la medida en que estos comprometan el orden constitucional vigente o de acuerdos no logrados en la mesa de diálogos, frente a lo cual se atenderá la voluntad del constituyente primario y soberano. Márquez detalló las 12 propuestas en las que explica que es necesario un gran acuerdo político nacional que le dé viabilidad jurídica a la Asamblea Constituyente y en el que estén comprometidos todos los poderes públicos y representantes de las fuerzas guerrilleras, así como también los sectores sociales hasta hoy excluidos. La Asamblea Nacional Constituyente será conformada con 141 integrantes. Combina un carácter estamental, asignando cuotas de participación con uno de elección general. Gobierno e insurgencia retomarán las conversaciones de paz el próximo 13 de enero de 2014. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Saludos amigos del deporte. Con 34 combates y 3 sorpresas, concluyó esta tarde en el Polideportivo Yayabo de la ciudad de Santi Espíritus la fase preliminar del Torneo Nacional de Boxeo Playa Girón. No fue un paseo para la mayoría de las grandes figuras de nuestro boxeo y no todos lograron incluirse en la discusión de las medallas, fase que se iniciará mañana con las semifinales, programada desde la 1 de la tarde con transmisión en vivo por Tele Rebelde. Entre los triunfadores, quienes aseguraron bronce, aparecen el Mosca Gerardo Cervantes, el campeón olímpico Robéis Ramírez en los 56, Lázaro Álvarez de Pinar, triunfador 2-1 sobre Rogelio Marcelo en los 60, el camagüeyano Yasmier Toledo en los ligeros welter, mientras que en los 69 lo hicieron el reaparecido pinareño Roniel Iglesias y el santiaguero Arisnoide de Espaine, ya que Carlos Bantiur fue sorprendido al igual que Iván Oñate en los 60 y Norlan Llera en los 56. Sin dudas, la división de los 69 promete una gran final entre Roniel y Arisnoides, los que enfrentarán por quinta ocasión con balance de 4-1 por el campeón olímpico de Londres. Entre tanto, Santiago de Cuba dio otro paso en sus aspiraciones de pasar a la segunda fase, tras noquear a Artemisa, al tiempo que Villa Clara igualmente dejó fuera de combate a Ciego de Ávila, tras reanudarse esta tarde el campeonato cubano de béisbol. Las avispas santiagueras vencían en 7 capítulos a los cazadores de Artemisa, 13 carreras por 0. Ganó Alberto Bisset, respaldado por los vuelacercas de Luis Yander Lao y Héctor Olivera. La derrota fue al expediente de Miguel Laera. Por su parte, Villa Clara se soltó a batear y no paró hasta conectar 16 indiscutibles frente a 2 lanzadores avileños para noquearlos 10-0 en 7 entradas. A Freddy Aciel, el ganador, solo le conectaron 3 imparables en 6 innings. Osmar Carrero se fue cabizbajo del Sandino. Juniet Flores disparó de 5-3 con un doble incluido. Holguín mostró recuperación luego de su resultado negativo en la Atenas de Cuba al derrotar por la mínima a Mayabeque 1-0. Yusmel Velázquez permitió 4 hits con 3 ponches en 7 capítulos para llevarse el éxito, su número 6 en choque donde Heidi Soler impulsó la que decidió el desafío. Yaisel Sierra se anotó el salvamento. Finalmente, Industriales, que va cerrando bien, dejó sin aliento a los Elefantes al superarlos 8-4. Ganó el zurdo Jan Rendón, perdió Carlos Damián Ramírez y salvó Ernesto Iglesias. En la noche están en desarrollo los demás encuentros. Deportes, emisión estelar. De la actualidad deportiva con Marcial Hernández a otras del ámbito nacional. Este 20 de diciembre se cumplen 91 años de la creación de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU.
Mayabeque fue la sede del acto nacional por el cierre de las celebraciones, cuya cita comenzó con un pase de lista simbólico a los mártires de la organización. Creemos que este ha sido un aniversario de muchísima alegría para la FEU, que cierra precisamente un año 2013 que ha sido muchos desafíos, muchos retos para los universitarios cubanos. Mayabeque precisamente es una provincia que ha alcanzado resultados muy favorables en los principales procesos de la organización, que ha logrado un crecimiento paulatino incluso de sus direcciones en cada una de las universidades, pero que sobre todo ha logrado un movimiento espectacular dentro de sus masas estudiantiles, el diálogo con las instituciones, las propias interacción con la sociedad mayabequense. La ocasión fue propicia para reconocer la destacada labor de estudiantes y profesores dentro de la organización, además de mencionar los retos de la FEU para el 2014. La FEU de Mayabeque en el 2014 quiere continuar, o sea, la intención es continuar con la estrategia post-congreso, seguir trabajando con los acuerdos tomados en el 8º Congreso de la organización para que no se queden en un papel, para que no se queden en ese debate que hubo en cada brigada, en cada facultad, sino que de verdad llegue al estudiante y que se siente el cambio. Los universitarios cubanos ratificaron una vez más el compromiso de ejecutar las ideas nacidas de su 8º Congreso, resumidas en pensar, debatir y adecuarse a los nuevos contextos que se viven hoy en nuestro país. En Mayabeque, Jainet Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la provincia de Cienfuegos se efectuó el acto por el 6º aniversario de la refinería Camilo Cienfuegos. La industria fue el primer proyecto del ALBA materializado en Cuba. Chávez vive, aseguraron trabajadores de la refinería Camilo Cienfuegos. Tan empinada como su torre de 192 metros de altura, la planta simboliza el alcance de los proyectos de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América. Esta industria fue reinaugurada el 21 de diciembre de 2007 por el líder de la Revolución Bolivariana y el presidente cubano general de Ejército Raúl Castro Ruz, como parte del Acuerdo Regional de Cooperación en el sector energético Petrocaribe. Con un acumulado superior a los 120 millones de toneles en su primer sexenio de explotación, la refinería ha mantenido un funcionamiento estable y ha cumplido con los compromisos productivos en el mercado interno y foráneo. Dirigentes sindicales adelantaron que para el 2014 la industria entregará unos 18 millones de barriles de derivados del petróleo, con superiores rendimientos en la obtención de productos claros y reducción de las pérdidas. La refinería Camilo Cienfuegos, en el centro sur de la isla, representa el primer proyecto de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América, materializado en Cuba. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Observen en las imágenes de satélite los nublados que son transportados en el flujo de región este sobre la parte oriental de nuestro país, con algunos chubascos y lluvias, principalmente hacia zonas de la costa norte de esta parte de nuestro territorio. Y observen cómo predomina poca nubosidad en el resto de nuestro país, debido a la influencia de las altas presiones que tiene su centro en el Atlántico, que para mañana se hace más marcado el régimen de vientos de región este, por lo que habrá vientos algo fuertes hacia zonas de la costa norte, central y oriental. Por lo tanto, se pronostica para mañana un amanecer parcialmente nublado en la parte occidental y las temperaturas mínimas en la madrugada estarán entre 21 y 24 grados. Por la tarde continuará parcialmente nublado con aisladas lluvias y temperaturas máximas de 29 y hasta 30 grados Celsius. Los vientos en la parte occidental soplarán de región este al sudeste con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas con peligro para las embarcaciones menores en la costa sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En las provincias de la región central, un amanecer con poca nubosidad, parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte. Temperaturas mínimas de 21 y 22 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y las temperaturas máximas tendrán valores de 29 y hasta 30 grados Celsius. Los vientos llegarán a 35 kilómetros por hora de región este hacia zonas de la costa norte, algo fuertes. En las provincias de la región oriental tendremos un amanecer con poca nubosidad y parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte. Temperaturas mínimas de 20 y hasta 22 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado con aisladas lluvias y temperaturas máximas de 29 y hasta 31 grados Celsius. Se mantendrán las marejadas con peligro para las embarcaciones menores en la costa norte
oriental y así también en el sur oriental. Para los próximos 3 días tendremos que habrá baja probabilidad de lluvia, solo se incrementa a partir del martes con la aproximación de un nuevo frente frío. Las temperaturas extremas tendrán poca variación y se mantendrán cálidas en la tarde con valores de 30 y hasta 32 grados Celsius. En resumen, se pronostica para mañana vientos algo fuertes hacia zonas de la costa norte central y oriental con poca lluvia. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. El Tribunal Constitucional de Portugal vetó una ley del gobierno que autoriza el recorte de las pensiones de los funcionarios públicos. El Ejecutivo Luso analiza la decisión judicial que implicará medidas alternativas para compensar las deudas con sus acreedores internacionales. La sentencia aprobada por unanimidad es la 5ª decisión ejecutiva invalidada este año por el Alto Tribunal. La nueva propuesta contemplaba un recorte del 10% en las pensiones de más de 500.000 de jubilados y debía entrar en vigor a partir del próximo año. La normativa forma parte de las exigencias de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a cambio del último préstamo financiero concedido a Portugal. La prensa británica publica un informe recién revelado que involucra al Reino Unido en las torturas aplicadas a detenidos en la ilegal cárcel de la base estadounidense de Guantánamo en Cuba. Una investigación del ex juez estadounidense Peter Gibson pone de relieve la complicidad de la inteligencia del Reino Unido en esos hechos de torturas luego de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Gibson revisó más de 20.000 documentos confidenciales. El pasado mes de noviembre, la prisión de Guantánamo cumplió 12 años de ilegal existencia, a pesar de las múltiples peticiones de que sea cerrada, una de las promesas incumplidas por el presidente Barack Obama. Los enfrentamientos entre dos facciones del ejército de Sudán del Sur se han extendido a otras regiones del país con un saldo de más de 500 muertos en solo 2 días. Las confrontaciones se iniciaron el pasado domingo en Juba, la capital. Unas 20.000 personas se han refugiado en las instalaciones de Naciones Unidas en esa ciudad. Las embajadas del Reino Unido y Estados Unidos iniciaron la evacuación del personal diplomático y de sus ciudadanos residentes en el país ante el agravamiento del conflicto. Representantes de la ONU informaron que los enfrentamientos ya involucran a otras 6 localidades del Sudán del Sur y la posibilidad de una guerra civil es cada vez más real. Muy buenas noches. El Festival Jazz Plaza acaba de comenzar. A continuación, detalles de su apertura en el Teatro Mella de esta capital. El público abarrotó el habanero Teatro Mella en la inauguración del Festival Jazz Plaza en su 29ª edición. En la ceremonia de apertura, el Premio Nacional de Música Bobby Carcassés aseguró que el jazz constituye una filosofía de libertad, capaz de enfatizar la hermandad entre sus seguidores. Es por ello que Cuba constituye un escenario propicio para el disfrute del popular género musical. En la ceremonia de apertura, el presidente de la Seibu Piano de Japón entregó el premio de los 5 pianos que llegaran a nuestro país, identificados con el nombre de Chucho Valdés, en alusión al genial pianista. La firma nipona donó el instrumento sonoro al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, con el propósito que los pianos, bautizados con la firma del pianista y compositor, contribuyan con el desarrollo de la enseñanza artística cubana. En el escenario ofrecieron lo mejor de sus repertorios Gizzy García y su banda, Harold López Nussa con su agrupación, la vocalista Omara Portuondo y el laureado pianista mexicano Arturo Farril, hijo del músico cubano Chico Farril, emblemático intérprete que durante los años 40 del pasado siglo contribuyó al enriquecimiento del jazz con el desarrollo del reconocido jazz latín. Los jóvenes aquí no están pensando como jazzistas o como afrocubanos, están pensando en el camino del futuro. Se están hablando con el turntable de hip hop, de música árabe, de música india, de música china. Ellos están pendientes que el jazzista y el afrocubano no existen, lo que existen las raíces africanas y están montando a un punto que van a tocar la música que dice y llamó la música del mundo, la música del universo. La 29ª edición del Festival Jazz Plaza se extenderá hasta el venidero día 22. Virgilio Diago e Irina Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Alejandro García Virulo acaba de ofrecer hoy un concierto en Casa de las Américas. Poco antes había declarado que la casa es la cuna de la nueva trova y que él tuvo la suerte de conocer a Aide Santamaría.
casa conmemorará los 90 años de Aidé con una velada homenaje el lunes 30 de diciembre en la Sala Che Guevara. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. El vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, ofreció a los diputados del Parlamento una información acerca de la marcha de la implementación de los lineamientos aprobados en el 6º Congreso del partido. Que tener metas específicas. Consolidar una nación socialista, próspera y sostenible es el objetivo del Programa de Desarrollo Económico y Social del país, que tiene como base la implementación de los lineamientos aprobados en el 6º Congreso del partido. El vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo, ofreció a los diputados una detallada explicación acerca de la marcha de los lineamientos. Se refirió a la unificación monetaria y recalcó que si bien es preciso lograr un ordenamiento monetario en el país, eliminar la dualidad no resolverá por sí solo los problemas de la economía. La solución de los problemas de la economía radica en producir bienes y riquezas eficientemente. El que no produzca en la economía real bienes y riquezas eficientemente, tenemos que incrementar las exportaciones, la sustitución de importaciones, no se resuelven los problemas. No es en el campo de la finanza donde usted resuelve el problema. También tenemos que crear todas las condiciones para desatar las fuerzas productivas y que las empresas estatales cubanas puedan ser más eficientes. El vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, explicó que se da seguimiento a la política crediticia en el país. Se han entregado más de 218.400 créditos destinados en su mayoría a acciones constructivas. Detalló igualmente que crecen las formas de gestión no estatal en la isla. Unas 270 cooperativas no agropecuarias están autorizadas y unos 440.000 cubanos ejercen el trabajo por cuenta propia. A propósito, Murillo Jorge explicó que el trabajo por cuenta propia continuará incrementándose. Dijo que se han aprobado nuevas normas para preservar el orden y la legalidad de estas actividades. En otro momento de su intervención, Murillo Jorge se refirió a los retos del envejecimiento poblacional para el país. Marino Murillo además informó que en el proceso de actualización se avecinan tareas complejas para la nación. El año que viene, los próximos 2 años, seguiremos por el programa que tenemos previsto de la implementación de los lineamientos y preparémonos todos porque enfrentaremos las tareas más complejas y más técnicas en los temas de la actualización del modelo económico. Este sábado continúa la sesión parlamentaria con la discusión de importantes temas sobre la esfera socioeconómica del país. Roxana Thompson y Osley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, intercambió con los diputados acerca de importantes temas de la actualidad económica y social del país durante la sesión plenaria del Parlamento. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, dijo que solo una mayor productividad permitirá avanzar al país. Si no producimos, no podemos avanzar. El general de Ejército insistió en la idea de que la economía cubana debe basar su desarrollo en la diversidad de productos o renglones y precisó que es necesario exportar. No podemos basar el desarrollo del país en un producto, azúcar, ni en 2, ni en 3, ni en 5. Todo tiene que aportar algo, todo lo que se pueda exportar. Además de satisfacer nuestra necesidad y evitar importaciones, tenemos que depender de muchos productos, uno da más, uno da menos. Raúl informó además que el envejecimiento poblacional es uno de los problemas más serios que enfrenta la nación. El presidente cubano también habló sobre la necesidad de encuentros de este tipo que permitan discutir temas medulares para la vida del país. Raúl convocó a la contribución de los asistentes para impulsar el actual proceso de transformaciones. Yosley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En nuestro andar por los caminos de la sierra, nos encontramos muy cerca de Las Mercedes a un cubano que entró en la historia cuando era muy pequeño. Es él uno de estos 3 niños que se fotografiaron con Fidel en los tiempos de la guerra durante una de las visitas del líder guerrillero a la casa de su padre Osvaldo Medina, uno de los colaboradores del ejército rebelde.
Bueno, ese día estábamos en la casa, era ya por la tarde. Y Fidel llega en una tropa por el camino que está de abajo, de la casita de abajo, por envuelta de Río de la Plata. Él sube con una tropa por ahí y llega a la casa. Pusieron la mochila en el suelo, nos sentaron a nosotros los muchachos en la mochila y empezaron a entrevistarnos nosotros. Cuenta que vio por vez primera la fotografía después del triunfo revolucionario, cuando fue publicada en los periódicos y en la televisión. Los fines de año, ya para Año Nuevo, para el triunfo de la revolución, que ponían pasajes de la guerra. Todavía estábamos chiquitones y entonces veíamos, pero mira quiénes salieron ahí nosotros. Entonces a mí me daba pena porque andábamos mal vestidos. Y siempre la veíamos, y cuando nos veíamos, oye, viste que salió en los reportajes la foto esa de nosotros. Y siempre la veíamos, incluso cuando llegó el libro ese que escribió Fidel, el periodista que estaba haciendo el libro, le prestaron uno allí para que buscar, y cuando iban pasando que yo vi, digo, mira, espérate, míralo ahí están. Ha transcurrido más de medio siglo y sigue siendo esta fotografía el mayor orgullo en la vida de este hijo de la sierra. Hay una compañera ahí que es profesora que me dice, oye, si yo estuviera en un libro que escribe Fidel, en un retrato ahí, no soltara el libro abajo del brazo y se lo enseñara a todo el mundo, que es un orgullo estar conversando con Fidel de cuando la guerra. Una imagen que da fe del amor infinito de Fidel por los niños. Después del triunfo cambiamos mucho porque pudimos estudiar, la mayoría estudiamos y cogimos carrera, otros se hicieron profesores, otros estudiaron aquí en la ciudad escolar, yo estudié aquí en la ciudad escolar, Esteban, Isidro estudiaron aquí en la ciudad escolar, Telvina estudió en Ana Betancourt, que eran los niños de la sierra, las niñas estudiaban corte y costura en La Habana. Y así, y entonces, un cambio como de la noche al día. Historias que seguiremos narrando en nuestro andar por los caminos de la sierra. Desde el oriente de la isla, reportamos Adolfo Ley y Willimer Rodríguez Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar las sesiones del Parlamento que debatió el proceso de actualización económica en el país. La reunión del Consejo de Ministros que analizó el plan de la economía y el anteproyecto de presupuesto del Estado para 2014. El lanzamiento desde China del primer satélite espacial boliviano. Y la conclusión del último ciclo de 2013 del diálogo de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Fue un placer. Hasta entonces.